Kant lo que intenta es mostrar que las categorías que él ha encontrado en la analítica trascendental, que las 12 categorías, no solamente son de hecho, no solamente son las que de hecho sirven para articular juicios y tener conocimientos, sino que en la deducción trascendental de la crítica de la razón pura, Kant intenta mostrar por qué están justificadas las categorías. Intenta mostrar no la quid facti, esa ya la mostró en la analítica, sino la quid iuris, es decir, la cuestión de justificación, la cuestión legal. No se pregunta cuál es su extensión, se pregunta, ¿son necesarias para el conocimiento? ¿Por qué son condiciones necesarias para el conocimiento? Entonces, si consiguen mostrar que son condiciones necesarias para el conocimiento, estarán justificadas desde el punto de vista trascendental como condiciones de posibilidad del conocimiento. ¿Ok? Bueno, Kant, en la primera edición de la crítica de la razón pura, en la deducción trascendental, distingue 3 tipos de síntesis: síntesis de la aprehensión en la intuición, síntesis del reconocimiento en el concepto y síntesis de la reproducción en la imaginación. Estas 3 no son 3 procesos distintos, son aspectos de un mismo proceso, son aspectos de un mismo proceso, de un proceso de síntesis, de un proceso de unidad, de dar unidad a las cosas en general, ¿sale? Entonces, estas 3 síntesis, síntesis de la aprehensión de la intuición, síntesis de la reproducción de la imaginación y síntesis del reconocimiento del concepto, no son 3 síntesis, una ocurre primero, después la otra y luego hasta el último, no, ocurren al mismo tiempo, son 3 aspectos del mismo proceso. El proceso es la articulación de una unidad, esa es la pregunta, ¿ok? Bueno. Bien, vamos a examinar la primera síntesis, brevemente, rápidamente. Síntesis de la aprehensión en la intuición. Cualquiera que sea la procedencia de nuestras representaciones, bien sean producidas por el influjo de cosas exteriores a nosotros, bien sean resultado de causas internas, lo mismo se han surgido a priori que se lo han hecho como fenómenos empíricos pertenecientes en cuanto a modificaciones del psiquismo al sentido interno, y desde este punto de vista todos nuestros conocimientos se hallan en definitiva sometidos a la condición formal de tal sentido, es decir, al sentido del tiempo. En él han de ser todos ordenados, ligados y relacionados. Esto es una observación general que debe tomarse como base imprescindible de lo que sigue, es decir, de mi deducción trascendental de las categorías, de mi estrategia sui generis, ¿no?, que tiene sello de distinción, de cómo es que estas categorías, estos conceptos puros están justificados en la obtención del conocimiento, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué dice este primer párrafo? Lo que dice es, de donde sea que se originen las impresiones, de donde sea que se originen las representaciones en general, todas están en el tiempo, todas se dan en el tiempo. La presencia, la observación de esta taza se da en el espacio y el tiempo, pero mi conciencia de mí mismo no se da en el espacio, se da solo en el tiempo. Así que el tiempo es la condición formal general de todos los fenómenos, de todas las representaciones, si sean empíricas o a priori. Bueno, eso es lo que dice ahí. El tiempo es la condición fundamental de toda representación, de toda impresión. Eso es. Bien, continuemos. Toda intuición contiene en sí una variedad. A ver, déjenme abrir aquí porque ya no estoy viendo. ¿Sí ven? Sí, ya. Toda intuición contiene en sí una variedad que, de no distinguir el psiquismo, el tiempo en la sucesión de impresiones, toda intuición contiene en sí una variedad que, de no distinguir el psiquismo, el tiempo en la sucesión de impresiones, no sería representada como tal. En efecto, en cuanto contenida en un instante del tiempo, ninguna representación puede ser otra cosa que unidad absoluta, ¿no? En cuanto, ¿no?, en un instante del tiempo, este objeto en este tiempo 1 no puede ser otra cosa más que unidad absoluta. Pero el asunto es, ¿cómo conformamos la unidad a través del tiempo? Fíjense lo que dice, para que surja pues una unidad intuitiva de esa diversidad, de este objeto 1 en T1, de objeto 2 en T2, para que surja pues una unidad intuitiva en esa diversidad, como por ejemplo en la representación del espacio, hace falta primero recorrer toda esa diversidad y reunirla después. Este acto lo llamo síntesis de aprehensión.
síntesis de aprehensión, por referirse precisamente a una intuición que ofrece efectivamente una variedad, pero una variedad contenida como tal en una representación y que jamás puede producirse sin la intervención de una síntesis. Esta síntesis de aprehensión tiene que verificarse a priori, es decir, no es algo que surja de los objetos, ¿no? Las condiciones de esta síntesis no es algo que venga del objeto, es algo que ponemos nosotros a priori. Esta síntesis de aprehensión tiene que verificarse a priori, es decir, con respecto a representaciones no empíricas, pues sin esa síntesis no podríamos tener representaciones a priori ni del espacio ni del tiempo, ya que estas últimas solo pueden producirse gracias a la síntesis de la multiplicidad ofrecida por la sensibilidad en su originaria receptividad. Tenemos pues una síntesis pura de aprehensión. Ok, muy bien. Entonces, fíjense muy bien. ¿Cuál es la respuesta de Kant? Tenemos distintos objetos. Eso es un hecho. Tiene razón Hume, ¿no? Espero que lo estén viendo. Tenemos distintos objetos, distintas intuiciones, así las llama Kant. Einstellungen. ¿Eh? Einstellungen. Cada una es una unidad. ¿Eh? Sin embargo, no pensamos que cada una es distinta, sino que pensamos que conforma una unidad. Cuando hablamos de la taza que acabo de tomar hace un momento y regreso a la misma, no digo es otra, digo es la misma, ¿no? Entonces ahí en un tiempo tomo la taza, en el otro tiempo tomo la misma, ¿no? En otro tiempo tomo café de esa, y digo no, eso no son distintos objetos, es el mismo, ha persistido a través del tiempo. La respuesta de Kant es que la conformación de esta unidad, en efecto, como dice Hume, es el resultado de un proceso, ¿no? Sí, es el resultado de un proceso, pero ese proceso para Hume era a posteriori, ese proceso para Hume era natural, ¿eh? Lo hemos llamado aquí a fortiori, depende de los objetos, ¿eh? Depende de los objetos, de que haya semejanza al menos entre ellos, de que haya una cierta relación espacial, temporal, en fin, ¿sale? Lo que nos dice Kant, a diferencia de Hume, es que no es una ficción de la imaginación la conformación de esta unidad, es una síntesis del entendimiento. Una construcción de unidad del entendimiento, ¿no? Y es a priori. ¿Sí se ve eso? Esa es la diferencia con Hume. No es la imaginación una facultad enlazada con la naturaleza, sino el entendimiento, una facultad enlazada con condiciones formales de pensar objetos, ¿no? Con condiciones formales, condiciones, las categorías son condiciones de síntesis de objetos, ¿no? Entonces lo que dice Kant es que la unidad del objeto no es una ficción. ¿Y qué quiere decir con que no sea una ficción? No es contingente, no es algo que pueda o no pueda darse, no es algo en lo que la naturaleza nos haya favorecido simplemente, ¿no? Como diría Hume, no es un principio reactivo natural, la conformación de la unidad del objeto, no, es un principio a priori. ¿Qué quiere decir? Que el juicio que vimos acá abajo, eso no lo dice aquí, pero lo podemos plantear de esa manera, el juicio que dice todo objeto es el mismo, es idéntico a sí mismo, es una unidad consigo mismo a través del tiempo, todo objeto es idéntico a sí mismo a través del tiempo, en efecto no es un analítico, tienes toda la razón, pero tampoco, y sí, en efecto es un sintético, ¿no? Tienes razón, el predicado no está implícito en el concepto de sujeto, pero no puede ser un sintético dependiente de condiciones físicas, de condiciones materiales, de condiciones naturales, no. Debe ser un sintético a priori, ¿sí? Es decir, algo con lo que en la experiencia está supuesto la unidad del objeto. En la experiencia del objeto, en la experiencia pues, general, ¿no? Está supuesta la unidad del objeto de manera a priori, ¿sí? Esa es la respuesta, ¿sí? La síntesis la lleva a cabo el entendimiento y no es una operación psicológica, no es una operación que dependa de elementos contingentes, como dice Hume, es un proceso que se sigue a priori, ¿sí? En otras palabras,
el investigador de la naturaleza tiene que acercarse a la naturaleza considerando que los objetos que va a estudiar son los mismos a través del tiempo. Es a priori. Es a priori. Lo requiere. ¿Sale? Otra manera de explicar esto, ¿no? Otra manera de explicar esto, ya lo he puesto en otras clases. Otra manera de explicar esta respuesta es la siguiente. Ajá. Vamos a imaginar que no tenemos nada aquí, ¿no? Está en blanco mi pizarrón. Y entonces trazo unas líneas. ¿Sale? Trazo unas líneas y digo espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4. ¿De acuerdo? ¿No? Si yo les preguntara, ¿qué tengo que asumir para que la pluralidad de espacios tenga sentido, para que la pluralidad de espacios aparezca? ¿Cuál es la condición de posibilidad de la pluralidad de espacios? Ustedes tendrían que decir, pues lo que estaba antes, ¿no? Pero no en un sentido temporal, sino en un sentido estrictamente lógico. En un sentido estrictamente lógico, la unidad del espacio, ¿no? En un sentido estrictamente lógico, la unidad del espacio es a priori, se requiere, es anterior en un sentido lógico a las partes del espacio, a la pluralidad del espacio. ¿No? Los distintos espacios que tenemos en la casa, el cuarto, la sala, la cocina, ¿no? El estudio, ¿sale? Implican la unidad del espacio. La unidad del espacio es a priori. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, desde un punto de vista incluso estrictamente lógico, la unidad es lógicamente anterior a la pluralidad. La unidad es lógicamente anterior a las partes. Ese es el argumento central. ¿Sí? No sé si ustedes vieron alguna vez, no, porque yo creo que ya son muy jóvenes ustedes, pero había una caricatura de un perrito que estaba así, hagan de cuenta, se veía el blanco, un blanco así en la pantalla de la televisión, todavía eran televisiones, no eran pantallas, era la televisión, y salía el perrito con un bote de pintura, ¿no? Sacaba una brocha que se volvía una brocha gigantesca que pues, de ninguna manera podría caber en ese bote de pintura, y hacía faz, 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 y pintaba un paisaje. Eso es un ejemplo padrísimo. La unidad está supuesta en la variedad. La unidad está supuesta en la multiplicidad. No puedo explicarlo de otra forma. Sí. Bueno, también está el video de Korn que les contaban, ¿no? Que se rompen las partes del espacio mientras están cantando. ¿Y qué hay detrás de esa unidad? Pues unidad, ¿no? La unidad está supuesta a priori, ¿no? Es a priori. Bueno, ok, bueno. Entonces, la respuesta de Kant al problema de la unidad del objeto es que la unidad del objeto en efecto es una construcción, pero es resultado de un proceso no a fortiori o no dependiente de los objetos, no dependiente de principios psicológicos, sino establecido este principio de manera estrictamente a priori. Este principio tiene una validez completamente a priori, ¿no? ¿No es susceptible de confirmarse en la experiencia? No, por supuesto, porque cometemos petición de principio. Al contrario, si somos consecuentes con la revolución copernicana, es la experiencia la que está moldeada por el principio. ¿Sí? Entonces, me imagino la cara de Kant al ver el argumento del problema de la circularidad. Pues no, es que en realidad en la experiencia está implícito el principio. Es a priori. No hay petición de principio. Lo que hay es que la experiencia está siendo cortada, moldeada, determinada por el principio de unidad del objeto. Por último, otra manera de explicar la respuesta a este problema tiene que ver con la primera analogía de la experiencia. La primera analogía de la experiencia que expliqué la semana pasada. ¿Sí? La permanencia es condición de posibilidad
del cambio. Lo permanente es condición de posibilidad de la variación. Si analizamos este juicio, lo puse en la clase pasada, si analizamos este juicio, lo que vamos a ver es que no es un juicio analítico, ¿no? Si hacemos la distinción sujeto-predicado, como le hice en la clase pasada, al final de la clase pasada vemos que el predicado no se sigue, no está implícito en el concepto de sujeto, ¿no? Algo permanente se requiere para percibir el cambio, ¿no? Algo permanente se requiere para percibir el cambio. El predicado no está implícito. El predicado cambio no está implícito en el concepto de algo permanente. Si yo concibo en mi mente algo permanente, no aparece la noción de cambio en lo absoluto. Voy más allá del concepto de algo permanente o lo permanente, ¿no? O la sustancia, como quieran. Voy más allá del concepto. Y añado un predicado, ¿no? Que no es para nada a posteriori, sino a priori. Ese enlace es a priori. Y de esa primera analogía, como seguramente ustedes saben, seguramente recuerdan, se deduce la primera ley de Newton, ¿no? En todos los cambios del mundo corpóreo permanece la cantidad de materia, ¿no? O bueno, puesto al revés. La cantidad de materia permanece en todos los cambios del mundo corpóreo, ¿no? Esa ley es en lo absoluto, no es en lo absoluto. Un juicio analítico, en lo absoluto. Dice, a ver, dice Kant, a ver, conciban en su mente, ¿no? En todos los cambios del mundo, permanece constante la cantidad de materia permanece constante, ¿eh? La cantidad de materia permanece constante, ¿eh? Y añadan, conciban, la cantidad de materia permanece constante, y de ahí no se sigue en lo absoluto, ¿eh? Que permanezca constante en todos los cambios del mundo corpóreo, de ninguna forma, de ninguna forma. No hay una relación de análisis en ese juicio, no es un analítico. Entonces Hume diría, es un sintético, es una generalización de la experiencia. No, es una deducción de la categoría de sustancia-propiedad, ¿no? Es una ley deducida, implícita en la categoría de sustancia-propiedad. Es un principio, es una regla, ¿no? Un mecanismo también lo llama Kant a veces, ¿no? La permanencia, ¿no? Se requiere para el cambio. Wow, wow, ¿no? Ok, bueno. Esa es la respuesta de Kant al primer problema, ¿no? ¿Sí? Esa es la respuesta de Kant al primer problema, el problema de la unidad del objeto, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces, ¿no? A menos que alguien tenga una duda, no los veo ahorita porque tengo todo contraído para poder leer el texto. Si alguien quiere decirme algo, interrúmpame de plano, porque no los veo. Bueno, voy a continuar con el siguiente problema, el problema de la inducción. Tengo una duda. Voy a dejar por el momento de compartirles pantalla para estar seguro, sí, para estar seguro de que pueden ver mi pizarrón, ¿ok? Bueno. Espérenme. Déjenme abrirle al perro porque está rascando y no me concentro. Es que... Qué latoso mi perro. Entonces aquí vamos. Sí, adelante. Tengo una pregunta sobre la conciencia. ¿Se la hago de una vez? Adelante, Renata. Pero todavía no llegamos a eso. Bueno, me espero. Déjame avanzar. Sí, sí, por favor. está bien. Muy bien. Gracias. Sí, ahorita lo vemos, Renata. Fíjense muy bien. Esta es la respuesta de Kant al problema de la unidad del objeto y está en la primera, en la síntesis de la aprehensión y la intuición. Bueno, la respuesta al problema de la inducción, ¿no?, se ha encontrado, se ha planteado que se encuentra
en la segunda síntesis, bueno, en el segundo aspecto del mismo proceso de la síntesis de la reproducción en la imaginación, de la reproducción en la imaginación. ¿Ja? ¿Por qué? Bueno, si pensamos y recordamos, ¿cuál es el problema de la inducción? El problema de la inducción tiene que ver con la unidad de la naturaleza. ¿Cómo garantizamos la unidad de la naturaleza? El famoso problema de la uniformidad de la naturaleza es en el fondo tratar de justificar racionalmente la unidad de la naturaleza. Si ustedes recuerdan, ¿cuál es el problema? El problema es la inducción supone un principio. Toda generalización empírica supone un principio. Ese principio nos dice que en el curso, la naturaleza sigue un curso uniforme, ¿no? El curso de la naturaleza es uniforme. Eso es lo que dice el principio de uniformidad. En todas las regiones del tiempo y el espacio, el pasado será semejante al futuro. ¿Vale? Es decir, hay continuidad, hay unidad. ¿Se acuerdan de eso? Y dice Hume, bueno, si eso es cierto, pues vamos a ver qué clase de principio es. El curso de la naturaleza es uniforme. El curso de la naturaleza es uniforme. ¿Se acuerdan? Lo vimos al inicio de las clases de este curso. Este es el sujeto, este es el predicado. Sujeto, predicado. El curso de la naturaleza es uniforme. Dice Hume, ¿qué clase de juicio es este? ¿Qué clase de conocimiento es este? ¿Es un conocimiento intuitivo? ¿El predicado expresa lo mismo que el sujeto y una identidad? La respuesta es no. No, nada, no. ¿Sale? El curso de la naturaleza es uniforme, no hay una relación de identidad, no se está hablando de lo mismo. ¿Sí? Ya no voy a poner ejemplos ahorita de qué es un conocimiento intuitivo o un conocimiento, un juicio intuitivo. Espero que los recuerden, de Locke sobre todo. Él pone varios. Bueno, entonces, si no es intuitivo, entonces es demostrativo. ¿Sí? ¿Cuál es la clave de un juicio demostrativo? Que no puede pensarse de otro modo sin caer en contradicción, ¿se acuerdan? No puede pensarse de otro modo sin caer en contradicción. Y propone Hume, se puede concebir la naturaleza sin este predicado, se puede concebir el curso de la naturaleza no siendo uniforme, y la respuesta es por supuesto, Hume, no hay ningún problema. Bueno, entonces eso significa que este juicio no es analítico. No es un juicio analítico, no es una verdad de razón en términos de Leibniz. No es una verdad de razón. Bueno, entonces es un juicio sintético a posteriori. ¿Sí? Es decir, un juicio que surge de la experiencia, ese es su origen, y se valida en la experiencia, se confirma en ella. Sí, bueno, ahora somos 36, ya aumentó el número de personas que estamos conectados. Le pedimos a cada uno de nosotros que ofrezcamos evidencia, un enunciado de observación en el sentido de los positivistas lógicos, que dé, a la manera de premisas, ¿no? Que dé sustento a este principio, ¿no? Entonces cada uno da una, ¿se acuerdan? Y pues Hume diría, no, y nosotros le diríamos, ¿y por qué no? Y la respuesta es, porque en cada una de las premisas están asumiendo que el curso de la naturaleza es uniforme. No me están dando razones, no me están demostrando, me están simplemente asumiendo que el principio es verdadero, que el principio es válido, más bien que es válido, y no me lo están probando realmente. Lo están suponiendo, asumiendo, y eso se llama cometer petición de principio. Entonces, no es analítico a priori, no es sintético a posteriori. ¿Qué tipo de juicio es? Bueno, siguiendo la disposición que hemos tenido aquí en este curso, lo hemos llamado un juicio sintético a fortiori. ¿Por qué? Bueno, lo hemos llamado sintético porque muestra que en efecto no es analítico, es un sintético, y a fortiori porque la necesidad que tiene este juicio, o sea, si es un juicio necesario, no es una necesidad de tipo lógico, no es una necesidad de semántica, es una necesidad
reactiva, es una necesidad natural. ¿Sí? Mi perro que está aquí ahora echado, ¿no?, en el sol, calentándose, tiene ese principio. Lo tengo yo, lo tenemos todos los organismos de conciencia, ¿no? ¿Sale? De conciencia mínima. ¿Sí? Y ahí les va otra vez, esto un poco para animarlos para el próximo semestre. Es una creencia disposicional, no es una creencia proposicional. ¿Sí? Mi perro no tiene esta creencia seguramente, pero sí la tiene en cuanto a actitud. ¿Sí? Es una creencia disposicional. En fin, dejemos eso ahora. Pues la respuesta de Hume, ¿no?, la respuesta de Hume es como sigue. La respuesta de Hume es como sigue. Ustedes la saben, seguramente, ¿no? Ya no se trata de la unidad del objeto, sino se trata de la unidad de un objeto con otro objeto al que he visto acompañado en el pasado. Por ejemplo, si este es fuego y este es calor, lo he visto constantemente unido a ese otro objeto. Fuego, calor, fuego, calor, fuego, calor. O a lo mejor pueden pensar que esta O no es otro objeto, sino una propiedad. Pues le ponemos una P, un palito para que parezca una P. Entonces ya no es otro objeto, ¿no?, sino una propiedad. Fuego, calor, objeto, propiedad, ¿sale? Entonces la respuesta de Hume, si ustedes se acuerdan, es que con base en la conjunción constante, esto es la conjunción constante, de dos objetos reunidos a través del tiempo, formamos un hábito, formamos una costumbre, ¿sí? Y entonces constituimos la unidad, ya no de un objeto, sino de esta reunión. ¿Sí se ve? ¿Sale? ¿Está claro eso? Conformamos la unidad, ya no de un objeto en el tiempo, sino de la aparición de un objeto y una propiedad o de otro objeto, ¿no? ¿Vale? A un objeto le acompaña eh, un objeto distinto, digamos, ¿no?, podríamos decirlo así. Y esta unidad, ¿no?, que hemos llamado la naturaleza, es en realidad una construcción. La unidad de la naturaleza, la uniformidad de la naturaleza, es un principio también sintético a fortiori, ¿no? Es resultado de un proceso de síntesis, ¿no? Es resultado de un proceso natural, es el resultado de un proceso natural de unidad, ¿no? ¿Lo podemos probar? ¿Podemos probar que la naturaleza es una unidad? ¿Podemos probar que la naturaleza es uniforme? La respuesta es no. Pero tampoco podemos evitarlo. Tampoco podemos evitarlo. Nuestros movimientos, nuestras decisiones, nuestras actitudes muestran que implícitamente, aunque nunca nos lo hayamos formulado, nuestras actitudes, nuestras acciones muestran que creemos que la naturaleza es uniforme, que la naturaleza es una unidad. ¿Sí se ve eso? Esa es la respuesta de Hume. ¿Sí? La uniformidad de la naturaleza, entonces, es un principio reactivo. ¿Sí? ¿De qué depende? Pues de la experiencia, ¿no?, de que esta experiencia sea semejante. Fuego, calor, fuego, calor, fuego, calor. No es exactamente el mismo, ¿no?, cada vez que yo lo veo, ¿no?, o en circunstancias distintas, ¿no?, en un escenario, en la montaña, en la biblioteca, no sé. Qué dramático, ¿no? Al encender una llama, fuego, calor, fuego, calor, fuego, calor. Entonces conformamos la unidad de la naturaleza o la unidad de la experiencia sobre la base de los principios de la imaginación. ¿Cuáles son los principios de la imaginación? Semejanza, contigüidad y causalidad. La unidad de la naturaleza es dependiente de estos principios psicológicos, dependientes de la imaginación. Pero, pues eso es un principio a fortiori.
¿Y qué quiere decir que es un principio a fortiori? Acuérdense siempre de eso, de lo que dice Hume en el último párrafo de la introducción del Tratado de la Naturaleza Humana. En ese último párrafo, Hume dice, estos principios que encuentro en la ciencia del hombre son contingentes. ¿Y qué quiere decir eso? Pues pudieron haber sido otros. La naturaleza nos dio esos, qué bueno. Gracias, naturaleza, por darnos otros. Pero no son necesarios en el sentido metafísico, ¿no? Como lo dirían Leibniz o Descartes, ¿no? Los principios que nos ha dado Dios son necesarios, ¿no? Los principios que nos ha dado la naturaleza, dice Hume, son contingentes. Pudieron haber sido otros. Son los que son, pero no es necesario que sean esos que son. Pudieron haber sido muy distintos. ¿Cuál es la respuesta de Kant al problema de la unidad de la naturaleza? ¿Cuál es la respuesta de Kant al problema de la unidad de objetos semejantes y propiedades? ¿Cuál es la respuesta de Kant? Aquí vamos. Terminamos de leer la síntesis de la aprehensión en la intuición. Vamos a la síntesis de la reproducción en la imaginación. Fíjense lo que dice Kant aquí. Piensen, generalmente les digo esto. Generalmente les digo esto. El primer párrafo de cada una de las tres síntesis, el primer párrafo, este, por ejemplo, de la aprehensión de la intuición, y este, plantean el problema de Hume. O sea, está diciéndole Hume, tienes razón, tienes razón. Y en el siguiente, toma distancia, se aleja de Hume y plantea su propia respuesta. Entonces vamos a ver en qué está de acuerdo con Hume aquí, ¿vale? Síntesis de la reproducción en la imaginación. Primer párrafo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Hume. Vamos a ver. Es simplemente empírica la ley según la cual las representaciones que suelen sucederse o acompañarse unas a otras terminan por asociarse y por ligarse entre sí, de forma que una sola de estas representaciones hace que el psiquismo, incluso sin la presencia del objeto, pase a la representación según una regla constante. Pase a la otra representación según una regla constante. Es decir, que una vez que he visto fuego en la montaña, no puedo evitar pensar en el calor. O una vez que he visto el humo, sin ver el fuego, paso a inferir que hay fuego ahí. Pero esta ley de reproducción supone que los mismos fenómenos están de hecho sometidos a esa regla y que en la variedad de representaciones de esos fenómenos se da un acompañamiento o secuencia conforme a ciertas reglas, pues de lo contrario nuestra imaginación empírica nunca obtendría una tarea adecuada a su capacidad. Es decir, permanecería oculta en nuestro psiquismo como una facultad muerta y desconocida para nosotros mismos. Si el cinabrio fuera unas veces rojo y otras negro, unas veces ligero y otras pesado, si no hubiera regularidad en la experiencia, pues, ¿no? Si un hombre tomara unas veces esta forma animal y otras otra, si en el día más largo el campo estuviera cubierto de frutos en la mañana y luego de nieve en la tarde y luego en la noche, no sé qué, entonces mi imaginación no tendría oportunidad de llevar al pensamiento el cinabrio pesado ante la representación del color rojo. Al igual que si se asignara una palabra unas veces a una cosa y otras a otra, o se denominara una misma cosa unas veces así y otras de otro modo, sin que hubiese en esta esfera cierta regla a la cual estuviesen sometidos los fenómenos en sí mismos, entonces no habría síntesis empírica de reproducción. Pues esto, ¿no? Si no hubiera por lo menos un principio, una regla, de acuerdo con la cual, no sé si lo estén viendo ahora, de acuerdo con la cual yo pueda enlazar, ¿no? O dar unidad a los fenómenos, ya no a un objeto, sino a un acompañamiento de representaciones, objeto-propiedad, ¿no? Hielo, frío, ¿no? Fuego, calor, ¿ja? Si no hubiera una regla, entonces no sería posible hacerlo. Hume nos dice que todas esas reglas o bien son empíricas o bien son psicológicas, pero en última instancia
son contingentes. Y lo que dice aquí Kant después es, wow, ¿no? Es luz, 100% luz, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Lo que dice Kant enseguida. ¿No? Espérenme, se me acaba de caer el pizarro. Dice Kant, tiene pues que haber algo que por ser el fundamento a priori de su unidad sintética indispensable haga posible esa reproducción de los fenómenos. Se llega pronto a este resultado cuando se recuerda que los fenómenos no son cosas en sí, sino el mero juego de nuestras representaciones, las cuales se reducen en último término a determinaciones del sentido interno, es decir, al tiempo. Si podemos mostrar que ni siquiera nuestras más puras intuiciones a priori suministran conocimientos, si no contienen una tal combinación de la multiplicidad que posibilite una completa síntesis de reproducción, quedará fundada esa síntesis de la imaginación, incluso con anterioridad a toda experiencia, ¿no? Con anterioridad lógica, no con anterioridad temporal. Ojo, ¿no? Esa anterioridad a la que se refiere Kant ahí es una anterioridad lógica, ¿no? Es un supuesto lógico anterior a la experiencia, en principios a priori. En tal caso nos veremos obligados a suponer una síntesis trascendental pura de la imaginación, una síntesis que a su vez servirá de base a la posibilidad de toda experiencia, ya que ésta, en cuanto tal experiencia, presupone necesariamente la reproductibilidad de los fenómenos. Es evidente que si intento trazar una línea en mi pensamiento, o pensar el tiempo que transcurre desde el mediodía al siguiente, o simplemente representarme un número, mi pensamiento tiene que comenzar necesariamente por asumir esas varias representaciones una tras otra, una tras otra. Si mi pensamiento dejara escapar siempre las representaciones precedentes, las primeras partes de la línea, las partes antecedentes del tiempo o las unidades representadas sucesivamente, y no las reprodujera al pasar a las siguientes, jamás podría surgir una representación completa ni ninguno de los pensamientos mencionados. Es más, ni siquiera podrían aparecer las representaciones básicas de espacio y tiempo que son primarias y las más puras. Bueno, ¿qué está diciendo Kant aquí? Esta síntesis de la unidad de la experiencia, no de la unidad de un objeto a través del tiempo, sino de la unidad de objetos reunidos en relaciones aparentemente de necesidad, ¿no? De causa-efecto, lo voy a decir de una vez, de causa-efecto. Esta unidad de la experiencia, esta unidad de la naturaleza, no es el resultado de un enlace psicológico, de un principio reactivo, de una facultad que tiene principios contingentes, ¿no? Es el resultado, ¿no?, de un enlace de representaciones, de una síntesis de representaciones llevada a cabo por la imaginación, pero no con base en principios psicológicos, no con base en principios contingentes, sino con base, ¿no?, en principios a priori, ¿no?, con base en principios a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que no son contingentes, quiere decir que son principios necesarios, ¿no? Si bien son sintéticos, son a priori, ¿no? ¿Qué estoy tratando de decir? Fíjense bien, a ver si lo voy a acercar. Ahorita no los puedo ver, ¿no? ¿Sí? El juicio que dice el sujeto es, no. La asociación de objetos 1 y 2, por ejemplo, o objeto y propiedad, es la misma a través del tiempo. Esto, la unidad de la experiencia, la unidad de la naturaleza, la asociación de objetos en condiciones de, en conexión necesaria, en condiciones de causa-efecto, calor, fuego, calor,
o hielo, frío, etcétera. Esa asociación, para poder decir que esto se puede extender hacia el futuro, porque se puede extender hacia casos no observados en el pasado, casos no observados en el futuro o casos no observados en el pasado. Para poder hacer esto, se requiere un principio como este. Decir que la próxima vez que haya fuego en la montaña va a haber calor ahí, va a haber humo, implica que vamos más allá de esto. Igual hacia atrás, ¿no? Decir que los eventos de fuego en el pasado, también hubo calor y hubo humo, que no he observado, ni puedo observar ya. Decir eso implica un principio como este, ¿no? Que este tipo de asociaciones son los mismos a través del tiempo, que conforman una unidad a través del tiempo. Lo que dice Kant es que el predicado no está implícito en el concepto del sujeto. Su mismidad, su unidad, no está implícita en la noción de sujeto, no está implícita. ¿Cómo le explicaría Hume? Bueno, pues que hay principios psicológicos que nos permiten esto, el hábito, la costumbre. Sí, eso está bien hasta cierto punto, pero con un modelo así, con un modelo epistemológico así, no se puede explicar el éxito de la ciencia de Newton ni su visión sistemática de la realidad. No se puede explicar la visión sistemática de la naturaleza. Porque los principios son contingentes. No es posible sacar la unidad de ahí, una unidad como él la quisiera. Que no sea simplemente contingente, sino necesaria. Entonces, este juicio, para acabar pronto, el curso de la naturaleza es uniforme, el curso de la naturaleza es uniforme, son sintéticos, es cierto, tiene razón Hume, pero no tiene razón en que son juicios sintéticos a fortiori o de una necesidad psicológica o natural, no. Son juicios que tienen una necesidad fuerte o firme, una necesidad que llamamos trascendental. Es decir, son reglas necesarias para poder explicar lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Unidad. Lo que tenemos es una visión orgánica de la realidad empírica, que como nunca antes en la historia de la filosofía natural, como nunca antes en la historia del pensamiento humano se había alcanzado. Entonces, con el modelo de Hume, inductivista, no era posible dar cuenta de esa visión orgánica, ¿no? De esa visión sistemática de la realidad. Era necesario, como bien dice Newton, incluir una parte deductiva. ¿Y por qué digo como bien dice Newton? Porque Newton es muy consciente en que el proceso de la ciencia, el método de la ciencia no es solo la inducción, también la deducción es necesaria. Entonces, si bien limitarse, ¿no? Estar siendo limitado a que el método de la ciencia es simplemente inductivo, solo generalizaciones, ¿no? Entonces, la diferencia con Kant es que si bien la inducción genera conocimiento empírico, el conocimiento de los principios naturales, el conocimiento de las leyes de Newton, esas leyes no son inductivas, son deducidas. Entonces, ahí es donde podemos encontrar esa distinción entre los principios de la naturaleza, las leyes de Newton, y los principios fenoménicos, ¿no? Leyes que tienen como base la experiencia, leyes que tienen como base la observación, leyes que tienen como contenidos específicos, ¿no? Leyes que hablan de ciertos tipos de objetos y de tipos de relaciones entre objetos. Estas leyes fenoménicas, estas leyes a posteriori, tienen un origen a posteriori, corresponden a la inducción. Y su justificación, la justificación de esas leyes corresponde a su inclusión en las leyes de Newton. Son los casos a los que se refería Cynthia hace 2 clases, son los casos materiales específicos, pero las leyes de Newton no surgen inductivamente.
Las leyes de Newton son deducidas, ¿no?, desde las tres analogías de la experiencia, por lo menos los tres principios de la mecánica. No sé si esto es así. Ojo con lo que voy a decir, esto les va a servir, creo yo, mucho para sus clases de filosofía de la ciencia. Las leyes de Newton, como dice Kuhn, ¿ah?, no se confirman en la experiencia ni se refutan en ella. ¿Ah? Son a priori. Son a priori, son las reglas. ¿Sí? Las leyes fenoménicas pueden estar mal, han estado mal, algunas han tenido que cambiar a lo largo de la historia, algunas han tenido incluso que ser abandonadas, pero las leyes de Newton, diría Kant, ya no, ¿no? Porque esas son las que modelan, moldean, les dan sentido a las leyes empíricas, las que sí son inductivas. Entonces, una cosa es explicar el origen de esas leyes y otra cosa es explicar su justificación. Su justificación consiste en que pueden ser subsumidas o están incluidas, se puede mostrar que son casos de las leyes de Newton. Pero de ninguna forma, como dice Russell después, de ninguna forma si una ley fenoménica se ve afectada o desaparece, las leyes de Newton se ven afectadas, diría Kant. De ninguna forma. Bueno, entonces el asunto es este. La pregunta de Hume es: ¿de dónde surge la unidad de la naturaleza? La respuesta de Hume es, pues, de nuestros principios naturales. No se puede probar la uniformidad de la naturaleza, no se puede probar la unidad de la naturaleza. Es un hecho que no se puede. Sin embargo, creemos en ello. Es una creencia natural. Y añado ahora, para fomentar la discusión el próximo semestre, para los que quieran, les interese la epistemología y la filosofía de la ciencia, es una creencia disposicional, actitudinal, de conducta, implícita en la conducta. Esa es la respuesta de Hume. La respuesta de Kant es elegante, ¿no? Es sofisticada, es kantiana. Si bien no se puede probar, ¿no?, la tenemos. Pero el hecho de tenerla y de ponerla en la experiencia no implica que obedezca a principios contingentes. No. Es un principio a priori, es una regla a priori. Esta unidad sintética de la imaginación, esta unidad sintética de la experiencia, de la naturaleza, ya no de un objeto, esa ya la vimos, sino de reuniones de objetos o de objetos con propiedades, es una unidad sintética también, resultado de un proceso de síntesis llevada a cabo a priori, no a fortiori, no con base en principios psicológicos contingentes, sino con base en reglas sintéticas a priori. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! No, de veras que qué bárbaro. Y bueno, la base otra vez, ¿sí? Simplemente estoy repitiendo la base. El fundamento de este argumento es que la unidad es lógicamente anterior a la multiplicidad. Lo acabamos de ver. La unidad es lógicamente anterior a la multiplicidad. Como lo dice él ahí, la unidad del espacio es lógicamente anterior a sus partes. La unidad del tiempo es lógicamente anterior a los momentos del tiempo. ¿Sale? Desde un punto de vista estrictamente lógico, la unidad es condición de posibilidad de, ¿sí?, es condición de posibilidad de la multiplicidad. Esto que acabo de explicar, la respuesta de Kant, se asocia con la segunda analogía, como seguramente podrán observar, ¿no? Aquí hay supuestas relaciones de causalidad, relaciones de sucesión necesaria. La segunda analogía está presente. Ahora, fíjense bien, esto tengo que poner énfasis en una observación. Las analogías de la experiencia vienen después, en la crítica de la razón pura. Nosotros las vimos antes porque era necesario expositivamente, pero aquí ya está supuesto todo lo que viene después. ¿Sí? En la deducción trascendental de las categorías, Kant ya se está perfilando hacia allá.
¿Sale? La unidad de la naturaleza implica conexiones necesarias. Sí, no las podemos probar, no las podemos probar. Ni tampoco la unidad de la naturaleza. Pero no por eso no son racionales. No por eso son solo efectos psicológicos. No. ¿Ok? Muy bien. Pues esa es la respuesta de Kant al problema de la unidad de la experiencia. Ya no del objeto, de un objeto como idéntico a sí mismo, sino de una reunión de objetos distintos o de objetos y propiedades. Bueno, simplemente voy a acabar de leer este último párrafo, que ya es kantiano completamente. La síntesis de aprehensión se halla, pues, inseparablemente ligada a la de reproducción, teniendo en cuenta que la primera constituye el fundamento trascendental de posibilidad de todo conocimiento, no solo del empírico, sino también del puro a priori. La síntesis reproductiva de la imaginación forma parte de los actos trascendentales del psiquismo y por ello llamaremos a esta facultad la facultad trascendental de la imaginación, no la facultad empírica de la que habló Hume, sino la facultad trascendental. Hay una diferencia. La facultad empírica puede estar articulada por principios asociativos como los que mencionó Hume, seguramente serán esos, semejanza, continuidad y causalidad, pero la imaginación trascendental no. La imaginación trascendental es la gramática profunda, es la normatividad de fondo, las reglas de las reglas, las que son a priori. No que sean innatas, acuérdense. Eso, híjole, por favor, ténganlo siempre en mente. No quiere decir Kant que son innatas, no. No está hablando del origen, está hablando de su validez. No está hablando de sus causas, está hablando de su justificación. ¿Vale? Son a priori. Bien, muy bien. Pues vamos entonces al tercer y último problema. La identidad personal. ¡Oh! Oiga, prof. Sí, adelante. Yo tengo una duda, Adelante. pero también tiene que ver con lo de la percepción trascendental, entonces no sé si me espero. Sí, ahorita, ya es la que sigue. No como Ahora, ansias, ahorita lo vemos. Ajá. sí, es que igual está relacionado, pero sí, si quiero me espero. Bueno, muy bien. Entonces, la unidad del objeto está garantizada a priori. Hume diría que no hay garantía para ello, ¿no? Pudo haber sido, no puede ser, pudo no haber sido. La naturaleza es la que decide, no el sujeto. Pero si tomamos en cuenta la revolución copernicana, Kant diría, no, es la naturaleza la que debe. ¿Se trabó? Sí, sí, está Sí, como a mí yo creo que se le fue el internet. Sí, seguramente. Hola, Hola. salió Ricardo, Hola, ¿verdad? sí. Oh, es que yo también estoy teniendo problemas aquí con mi conexión, pero a ver, déjame comunico con él. Sí, gracias.
Listo, se desconectó y pues ya se va a conectar ahorita. Gracias. Vale, gracias. Sí, disculpen, yo también tengo una conexión pésima desde hace rato. Tiene que aceptar el audio. Sí, perdónenme. Sí, ya, pues me desconecté. Así de pronto los perdí. Y Cintia creo que también está con problemas. Bueno, voy a continuar. Ajá, voy a continuar. Espero que, es que, bueno, aquí está cayendo un aguacero. En fin, seguramente tiene algo que ver. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, todo Sí, bien. ya lo escuchamos bien. Perfecto, gracias. Bueno, les decía yo, espero antes de que me hubiera desconectado, ¿no? Que una diferencia entre las dos respuestas que ofrecen Hume y Kant a sus problemas es la base de los principios, la calidad de los principios, el tipo de principios que operan en la conformación de la unidad. Para ambos, ahí les estoy respondiendo la pregunta. Para ambos, la unidad es resultado de un proceso, pero para Hume, este proceso es un proceso contingente, pudo haber sido de otro modo. Los principios que operan en este proceso pudieron haber sido de otra manera, son contingentes. Para Kant no, son principios a priori. Entonces, por esa razón es que la respuesta es distinta, ¿no? La respuesta de Kant ya supone la revolución copernicana, ¿no? La revolución metodológica de las que les he hablado. ¿No? Y Kant y Hume ¿no? En Hume sigue siendo la naturaleza, el objeto, la experiencia, la que nos provee de los elementos. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, voy a continuar, ¿sí? Voy a continuar ahora con la respuesta de Kant al problema de la identidad personal. Bien, voy a recordar ahora, como he estado haciendo, ¿no? ¿Cuál es el problema de la identidad personal? Espero que más o menos podamos seguir viendo esto. Entonces teníamos que cada objeto o su propiedad y su propiedad. Y la unidad es una construcción, es un proceso de síntesis, una síntesis, para Kant una síntesis del entendimiento, es decir, una síntesis categorial. Ya se puede ver entonces cuál es su argumento a favor de las categorías. Si las categorías no fueran necesarias y no estuvieran ahí presentes, no habría unidad del objeto, no habría unidad de la naturaleza, no habría unidad. Punto. Bueno, vamos a ver el problema de Hume, el problema de la identidad personal. Hume nos dice que además de que las representaciones, las impresiones se dan en tiempos distintos, impresiones de objetos sensibles, bueno, si nos fijamos en nosotros mismos, si volteamos al sí mismo, ¿sí? Tenemos la creencia de que también somos los mismos a través del tiempo. ¿Sí? Tenemos la creencia de que persistimos
a través del tiempo, que somos una unidad, que hay identidad a través del tiempo. Y bueno, lo que plantea Hume es, bueno, muy cuerdo, ¿no? Dice, pues, ¿dónde está la impresión sensible simple que corresponde con la idea de identidad personal, de unidad de la conciencia, de unidad del yo? ¿No? Muéstrenmela, por favor, ¿no? ¿En dónde se encuentra esa impresión simple correspondiente que genera, que causa nuestra idea de unidad del yo, de identidad personal, de subsistencia a través del tiempo? ¿En dónde? Nada subsiste, todo está cambiando, todo es fragmentado y desordenado. Si encontramos unidades es porque nosotros las ponemos, nosotros las proyectamos. Entonces, ¿en dónde está la impresión sensible simple que corresponde a la idea de unidad del sujeto? ¿En dónde? Bueno, como seguramente recuerdan ustedes, tampoco Hume encuentra en la razón, ¿no? También tampoco encuentra Hume en un principio general de la razón la justificación o el origen de esta idea de subsistencia o de unidad del yo, ¿no? Un principio que dijera, todo sujeto es el mismo a través del tiempo. ¿Sí? Todo sujeto es el mismo a través del tiempo. Hacemos el análisis gramatical, todo sujeto, ¿no? Es el mismo a través del tiempo, predicado. Este es el predicado, este es el... ¿Ah? Y la pregunta de Hume ¿es este juicio un principio intuitivo, un conocimiento intuitivo? No. No, no lo es. Como no lo es tampoco, no, Rosa, como no lo es tampoco en relación al objeto, como no lo es tampoco en relación al objeto, en relación al sujeto, tampoco. ¿No? Todo sujeto es el mismo a través del tiempo. No es un conocimiento intuitivo. Bueno, hay quien diría que sí, ya se han de imaginar quién diría que sí. Descartes, por supuesto. Pero él hace una trampa. Separa la mente del cuerpo. Bueno, en fin. Cuando Hume habla de sujeto no se refiere nada más a la mente, ¿no? Se refiere a la entidad mente-cuerpo, a la unidad mente-cuerpo, a una persona, ¿no? No un sujeto formal. Bueno, entonces todo sujeto es el mismo a través del tiempo, todo hombre es el mismo a través del tiempo, toda persona es la misma a través del tiempo. No es un conocimiento intuitivo, será un demostrativo, ¿no? Se puede concebir un sujeto siendo distinto a través del tiempo sin caer en contradicción. Pues sí, perfectamente. Puedo concebir un sujeto que cambia de forma, que cambia de formas animales, como dice Kant, ¿no? Se transforma en no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y decimos, pues es el mismo a través del tiempo. Ok, bueno, entonces tampoco es un demostrativo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esa película Memento? ¿Sí? Este sujeto de esa película, Memento, no podríamos decir, ¿no? Que, ¿cómo les diré? Que, pues sí, es el mismo, pero al mismo tiempo tiene cortada su memoria de corto plazo, y entonces todo el tiempo está viviendo escenarios distintos. Y las personas que ya conoce las ve como si fueran diferentes. En fin, la pregunta ¿es él mismo o no es él mismo? Pues, ¿por qué no? Podemos decir, aún en medio de todos los cambios que tiene, que experimenta y que no recuerda quiénes son las personas, ni qué es lo que hizo, ni qué es lo que le está pasando en este momento, es el mismo. ¿Hay algo en contradicción? La respuesta es no. Entonces tampoco es un demostrativo. Y si intentáramos probarlo en la experiencia, ¿no? Ahora somos 35, no sé si ya Cintia haya regresado, a lo mejor no. Éramos 36 hace un momento. Si le pregunto a los 36 que somos, ofrezcan ejemplos de que son los mismos a través del tiempo, pues
Me dirían, profe, lo esperamos aquí en lo que se fue su señal. Yo sigo siendo el mismo. Usted está ahí dando la clase, pues usted también es el mismo. Entonces, bueno, Hume diría, no, es que estás asumiendo aquello que quieres demostrar. Igual, no lo puedes validar en la experiencia sin caer en petición de principio. No es un juicio racional, entonces, para Hume. Es un principio natural. Es un principio completamente natural. Los organismos se comportan, se conducen, actúan en relación a este principio. ¿Son conscientes de él? No necesitan serlo. Pero por eso digo, no es una creencia proposicional, es una creencia disposicional. Todo sujeto es el mismo a través del tiempo. Entonces, la respuesta de Hume, su propio problema, ¿no? Es que de igual forma constituimos, bueno, sí, ¿por qué no construimos una unidad a través del tiempo, del sujeto, de nosotros mismos? Le damos unidad al sujeto de la misma forma que le damos unidad al objeto. Esta es la unidad del objeto, la unidad de la experiencia, ¿no? La unidad de la naturaleza, y en ella está implícita la unidad del sujeto. La identidad personal también es una construcción o una ficción de la imaginación que sigue principios psicológicos como semejanza, causalidad y contigüidad. ¿Sale? ¿Está garantizada la identidad personal? La respuesta es no. Pudo haber sido de otro modo, ¿no? A lo mejor lo que vive el personaje de Memento es lo que realmente es la conciencia. Y simplemente lo que pasa es que le falla el armado, la constitución de la unidad. El esfuerzo de... No está garantizado en lo absoluto. Para Hume. Bueno, ok. De acuerdo. Bueno, con un modelo como este, repito, ¿no? Con un modelo como este, Kant claramente no puede dar cuenta de la unidad, de la visión sistemática, ni del éxito de las ciencias empíricas de Newton, porque si la unidad del sujeto no está garantizada, entonces tampoco se puede justificar, tampoco se puede validar las predicciones, es decir, hechos que están en el futuro, o las explicaciones, es decir, hechos que están en el pasado y que explican el presente, ¿no? Que dan cuenta de algo que está en el presente. ¿No? Entonces, lo que va a hacer Kant, ¿no? Esa es la respuesta que ustedes vieron el día de hoy, que va a hacer Kant es tratar de pasar de la quid facti, esto es un hecho, quien tiene razón, no estoy en desacuerdo con él, pero es insatisfactorio, insuficiente, ¿no? Para dar cuenta de la unidad de la ciencia, pues vamos a pasar a la quid facti, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver la respuesta de Kant a este problema. Bien, entonces estábamos aquí. Síntesis de la reproducción en la imaginación, síntesis del reconocimiento en el concepto. Okay. Vamos a ver qué es lo que dice Kant. Vamos a ver qué es lo que dice. La síntesis del reconocimiento en el concepto. Si no fuéramos conscientes de que lo que ahora pensamos es lo mismo que habíamos pensado hace un instante, si toda reproducción en la serie de las representaciones se olvidara en el pasado, ¿no? Entonces la unidad no podría darse, ¿no? Toda reproducción en la serie de las representaciones sería inútil. Imagínense que quiero contar del 1 al 5 y empiezo 1, 2, y olvido que ya conté el 2 y digo 2, y olvido que ya dije el 2 y digo otra vez 2. ¿Ok? Ahora imagínense que intento formar una línea en mi mente, dice Kant, ¿no? Y
mi memoria olvidara, ¿no? O borrara los puntos anteriores, pues nunca podría formar la línea, ¿no? Entonces, en efecto, lo ahora pensado sería en su forma actual una nueva representación, una representación que de ningún modo pertenecería al acto que debía ir produciéndola gradualmente, ¿no? El proceso de pensamiento no se vería como proceso, ¿no? No se podría ver como un proceso. El proceso del pensamiento, el flujo del pensamiento no se vería como eso, como un flujo, sino como eventos nuevos, ¿no? Como pensamientos nuevos. La variedad, la multiplicidad de representación jamás formaría un todo, ya que carecería de una unidad que solo la conciencia puede suministrar. Supongamos que al contar olvido que las unidades que ahora flotan ante mis sentidos han sido sucesivamente añadidas por mí. En este caso no reconoceré a través de la adición sucesiva, unidad por unidad, la producción del conjunto global. Del 1 al 5 no podría llegar nunca al 5, o no podría reconocer, ¿no? ese conjunto global. Ni por tanto el número, ya que este concepto consiste únicamente en la conciencia de esa unidad de la síntesis. La palabra concepto podría dar pie por sí misma a esta observación. En efecto, en esa conciencia única, es esa conciencia única la que combina en una representación la diversidad que es gradualmente intuida y luego también reproducida. Con frecuencia solo puede ser débil esa conciencia, de suerte que no la ligamos al mismo acto de producción de la representación, es decir, inmediatamente, sino solo a su efecto. Dejando a un lado tales diferencias, siempre tiene que haber una conciencia, aunque carezca de especial claridad. Sin conciencia no puede haber conceptos, ni es por tanto posible conocer objetos. Aquí voy a detenerme un momento y voy a explicar esto que acaba de decir. Bueno, ya él lo dice en el primer párrafo, ¿no? Es cierto, Hume. Nuestras representaciones de objetos, y no solo de objetos, sino de nosotros mismos, se dan en el tiempo. No soy consciente de mí mismo a través del tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Sino eventualmente, a veces, en un momento. Entonces, mi unidad, la unidad de la conciencia, la unidad del yo, pues es resultado de una síntesis, es resultado de un proceso de construcción, tienes razón. En eso podríamos decir, se parecen las dos respuestas. La diferencia, como ya puede adivinarse con base en las otras dos, es que ese proceso no es a posteriori o no es a fortiori, no depende de la experiencia. Es un proceso que es independiente de la experiencia. Su validez va a ser independiente de la experiencia. Ahora, hace falta explicar por qué. ¿Sí? Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Lo que acaba de decir Kant es fundamental, ¿no? La palabra concepto puede por sí misma ayudarnos a entender qué es la unidad de la que estoy hablando, dice Kant, ¿no? Les voy a pedir ahora que piensen en una casa. Piensen en una casa. Somos 35 personas todavía y cada uno está pensando en una casa. ¿De acuerdo? Bueno, si yo les pido ahora, pues dibujen la casa que se imaginaron en un papel, ¿no? Entonces ya todos dibujan su casa, ¿no? Y me muestran, y entonces abro la pantalla para que todos vean y vamos a ver que todos tienen diferentes representaciones, diferentes dibujos de la casa, ¿no? Alguien se imaginó con techo clásico, ¿no? Como nos enseñan desde niños a dibujarlo así con doble, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, así, ¿no? Tipo gringa, ¿no? Pero difícilmente aquí en México vemos una de esas, ¿no? O alguien sí la dibujó así cuadrada, ¿no? Así como ¿no? Bueno, lo que trato de decir es que en términos de la representación, cada una de estos conceptos empíricos, es casa en este caso, produjo distintas representaciones, ¿no? Cada uno de nosotros dibujó una casa distinta, ¿no? Sin embargo, le dimos unidad a esas representaciones. ¿Sí se ve eso? Es una unidad. Si yo les digo ahora, imaginen un gato. Pónganse mente en blanco, imaginen un gato. Bueno, cada cabeza es un gato. ¿Sale? Pero la posibilidad de decir,
esto es un gato y no un conejo o no un perro, ¿no? Es la forma en la que unimos las representaciones, ¿de acuerdo? En términos de contenido, únicamente en términos de contenido. Ahora pensemos en la forma, ahora pensemos en la norma, ahora pensemos en la regla. Hemos combinado representaciones diversas en una unidad. En una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, un concepto empírico es una multiplicidad o implica una multiplicidad de representaciones a los que se les da una unidad. Un concepto como casa, como perro, ¿no? Implican una reunión, una cierta unidad, ¿no? De representaciones varias, diversas, ¿no? Tantos que somos 35 y cada uno de nosotros pudo haber dibujado o pensado en su mente un gato diferente, ¿sí? Sin embargo, está presente en la unidad, ¿no? Que va a decir Kant es que la unidad del concepto, la unidad de todos los conceptos, de cualquier concepto, es una expresión de una unidad originaria, de una unidad fundamental, de una unidad no empírica, de una unidad trascendental, de una unidad a priori. Y esa, señores, es la unidad sintética de la percepción. La unidad sintética de la percepción. ¿Mm? Es decir, esta unidad dota, es condición de posibilidad de la unidad del objeto, de la unidad de la experiencia o de la unidad de la naturaleza. Es la unidad fundamental. Y es a priori. ¿Sí? Es a priori, ¿no? Que en la formación de cualquier concepto empírico, ¿no? Se da esa unidad. Una unidad que es representación, que es una condición, ¿no? Para poner representaciones varias, diversas, en un concepto y que no sea otro, ¿no? La unidad del concepto implica la unidad de la conciencia, la unidad del yo, ¿no? Y esta, entonces, la unidad del yo, la unidad de la conciencia, o lo que llama Kant, la unidad sintética de la percepción, es a priori, ¿no? No es la conciencia empírica, no es la conciencia psicológica de Hume, esa que está rota, y que se enlaza a través de la imaginación empírica de Hume. Es la regla que hace posible la unidad en todos los sentidos, en todas las nociones. Así lo dice Kant más adelante, seguramente lo vieron. La unidad sintética de la percepción es condición de posibilidad de la unidad del espacio, de la unidad del tiempo, de la unidad numérica, de la unidad de la categoría de unidad, ¿no? Es la fundamental. ¿Qué está tratando de decir el buen Kant? ¿Qué está tratando de decirnos? Hume nos dice que la unidad de la conciencia, que la unidad del yo es resultado de un proceso natural, de un proceso biológico, de un proceso animal casi instintivo. Lo que yo digo, dice Kant, es que para que esto sea posible, se requiere de una regla, de un principio que es a priori. Incluso suponiendo que Hume tiene razón a nivel de la quid facti, se requiere de una regla que es lógicamente anterior a esto, de una regla que es independiente de la experiencia, y que hace posible esta unidad. Y si es a priori, es necesaria, pero no necesaria en el sentido de Hume, ¿no? de necesidad instintiva o necesidad natural, sino de una necesidad de tipo lógico o metodológico. De una necesidad no metafísica tampoco, no es una necesidad metafísica, es una necesidad que tiene que ver con el carácter metodológico que sigue el estudio de Kant y una necesidad que es resultado de la aplicación de las categorías, ¿no? Entonces, bueno,
La idea es que la unidad sintética de la percepción es la condición de posibilidad de todas las unidades, ¿no? De la unidad del objeto, de la unidad de la experiencia, de la unidad del espacio, de la unidad del tiempo. ¿Sale? Esa es la apuesta más interesante, más importante, más escandalosa, más wow de Kant, ¿no? No la unidad de Dios. ¿Sí? Tradicionalmente, esto seguramente se acuerdan los chicos que estuvieron en el curso del semestre pasado. El único ente en el universo que es idéntico a sí mismo a través del tiempo para Descartes es Dios. Porque es perfecto. Porque no es un objeto material. No es un objeto natural. Al ser atemporal, es perfecto. Y si es perfecto, entonces solamente se cumple la identidad en él, ¿no? Su carácter absoluto se cumple en él. El carácter absoluto de la identidad. A es igual a solo se cumple en él. No en nosotros, ni en un objeto, ¿no? No se cumple ni en nosotros ni en un objeto, ninguno. Porque somos o pensamiento o materia. ¿Sí? La única unidad perfecta, la única identidad perfecta para Descartes, incluso para Leibniz, es la de Dios. ¿Y qué está diciendo aquí Kant? No, 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 señores, no. Dejemos de hablar de ese modo. Orden en la sala. Estamos en el tribunal de la razón. Orden, ¿no? Ni siquiera es él, es la razón misma la que dice orden, ¿no? La razón, el tribunal de la razón, por eso, pues es la razón el juez, ¿no? No, 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 no. Identidad no se puede aplicar a un objeto metafísico. Unidad no se puede aplicar a un objeto metafísico como Dios, ¿no? Pero tampoco a nada en la naturaleza, ni a ningún objeto. Entonces, en realidad, es el sujeto en donde se cumple esa unidad, ¿no? Una unidad de síntesis, una unidad a priori. La idea, pues, ¿no?, para acabar pronto, ¿no?, es que si no hubiera unidad sintética de la percepción, si no hubiera una unidad que permitiera el reconocimiento del concepto, de cierto tipo de asociación de representaciones en un concepto, simplemente no podría haber conocimiento de ningún tipo, porque incluso el conocimiento analítico depende de la unidad de la conciencia. Ya ni se diga el sintético. El conocimiento depende de la unidad. Esa unidad, los racionalistas tradicionales, los racionalistas Descartes, Spinoza y Leibniz, la ponían en Dios. En la substancia, por ejemplo, Spinoza, ¿se acuerdan? La substancia, Dios o la naturaleza. No puede haber otra cosa idéntica a sí misma más que Dios o la substancia, porque no hay otra substancia, solo hay una. Pero en Kant, la unidad, como regla, como principio a priori lógico, solo puede estar, por supuesto, no en una entidad metafísica, no en la naturaleza, sino en la única condición que hace posible la unidad de todo lo demás, del objeto, de la naturaleza, y la de sí mismo. Esa es la unidad sintética de la percepción. Si no hubiera eso, no podría haber conocimiento. Ni siquiera conocimiento matemático, ni siquiera conocimiento geométrico, no podría haber nada. Nada. Nada más de pensarlo me estremezco. Durante mucho tiempo, siempre digo eso en este punto, durante mucho tiempo se pensó que el principal problema de Kant con Hume era la causalidad y la inducción, ¿no?, que esos eran los problemas del conocimiento. Pero recientemente, de los 80, 70 para acá, 80s para acá, nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que el problema fundamental del conocimiento no es el problema de la causalidad, no es el problema de la inducción, es el problema de la identidad personal. Es el problema de la unidad de conciencia, de la unidad del yo.
Si el yo no fuera una unidad, si la conciencia no fuera una unidad, pero la conciencia trascendental, si no fuera una unidad a priori, entonces no podría haber conocimiento de ningún tipo, de ninguno. Porque todo conocimiento, como nos dice Kant, es una síntesis, es la conformación de una unidad, es un enlace de representaciones. Si la conciencia no fuera una unidad, no podría enlazar nada. No podría enlazar nada. No podría haber síntesis. Ese es el problema fundamental. Fíjense nada más qué interesante, qué increíble. No la unidad causa-efecto, no la unidad de la naturaleza, el problema de la inducción, sino la unidad de ese sujeto, de esa forma, de ese yo, de esa regla que conforma la síntesis. En otras palabras, aquel que conforma la síntesis, aquel que hace la síntesis, aquel que lleva a cabo la síntesis debe ser una unidad, es a priori. Es a priori, o sea, es independiente de la experiencia. ¿Vale? Bueno, entonces, todo sujeto es el mismo a través del tiempo, no es un juicio sintético a posteriori, no es analítico, como bien decía Hume. Entonces es un sintético a priori. Es una regla de esas profundas, la más profunda, la más de fondo, el piso firme, ¿no? Esa es la respuesta de Kant, ¿no? Me quedan 2 minutos, escasos 2 minutos. Solo voy a decir esto y voy a dar paso a las preguntas, ¿sale? Voy a considerar que se me fue la luz un ratito. Bueno, no la luz, la señal del aparato este. Solo voy a decir lo siguiente. Siempre, siempre, ¿no? Al final de este curso, hay un alumno, ¿no? Por ahí que levanta su mano, o bueno, en este caso, pone ahí la manita y me dice, llegado el momento, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy mostrando el problema de la inducción, la unidad de la naturaleza, la uniformidad, ¿no? Me dice alguien invariablemente, oiga, profesor, ¿realmente Kant demuestra que la naturaleza es uniforme? O sea, eso es lo que exige Hume, que se demuestre que la naturaleza es uniforme. E invariablemente la respuesta a ese tipo de pregunta de mi parte y de pues, mis colegas, ¿no? de los especialistas es no. No. No demuestra que la naturaleza es uniforme. No demuestra que el objeto es una unidad. No demuestra que el sujeto... No. Lo que demuestra es que se requiere que lo sea. No demuestra la uniformidad de la naturaleza. No, eso no se puede. Estoy de acuerdo, no se puede hacer eso, diría. Pero se requiere. Es un supuesto necesario para la ciencia. Para la ciencia que tenemos ahora, diría Kant. La unidad del universo, la visión orgánica de sistema, pues sí, de orden del universo al que hemos llegado, es el reflejo de esta unidad. Pero no se puede demostrar. Se tiene que presuponer. Se tiene que presuponer. Entonces, lo que ha demostrado Kant es que se tiene que presuponer a priori la unidad del objeto, se tiene que presuponer a priori la unidad de la naturaleza, se tiene que presuponer a priori la unidad del sujeto para dar cuenta de lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Juicios sintéticos a priori en la geometría, en las matemáticas y en la física. Si no tenemos eso, si no damos por supuesto eso, no se puede explicar. Es inexplicable. No hay manera. ¿Sale? Bueno, pues ahí está. Con eso acaba la exposición del día de hoy. ¿Ok? Por supuesto, Hume se reiría. Diría... Bueno, no me quiero imaginar
la de cosas que diría yo. Ajá. Pero bueno, voy a dar paso ahora a algunas de las preguntas que tenían. Osmar, por ahí, alguien más, una chica antes. Yo, profe, Renata, ¿me escuchas? Renata, adelante. Sí. Sí, por supuesto, dime. Es que creo que no entendí muy bien porque estuve leyendo la lectura de Harnack Ujú. y hay una parte en la que dice que si no hubiera reconocimiento, esta parte de la síntesis, no habría como conciencia. Entonces yo me preguntaba así como, pues como casi como el huevo y la gallina, ¿cuál es primero, no? ¿Qué es lo que fue primero? Ujú. Por Ajá. supuesto. La palabra reconocimiento por sí misma puede dar pie a la respuesta, ¿no? La palabra reconocimiento implica que hay algo que debe reconocerse, y eso es a priori. Ese algo es lo permanente. Siempre para Kant va a ser lo permanente. Siempre para Kant va a ser la unidad, por encima de la multiplicidad, ¿no? Nos reconocemos en la multiplicidad, nos reconocemos en la conformación de los conceptos, sí, pero reconocemos algo que ya está dado de antemano, no en el tiempo, sino lógicamente. Y eso que ya está dado de antemano, lógicamente, es la unidad. Y la más fundamental de todas, pues es la unidad sintética de la percepción, ¿no? La unidad de la cual dependen todas las demás, ¿no? Ok, entonces es ¿Sí? la Hay que conciencia. hay que leerlo con más cuidado. Sí, Ujú. sí. Y no es la conciencia empírica. La conciencia empírica de Hume se da en el tiempo. Esa conciencia empírica, pues sí tiene contenido. Si se fijan, esa es una diferencia. La unidad de la conciencia a la que se refiere Kant, ¿ah?, es una unidad independiente del contenido. Es independiente de la experiencia, ¿no? Entonces no es un momento en el que yo soy consciente de mí mismo, ¿no? No, esa es la conciencia empírica o la autoconciencia empírica, pero lo que está planteando Kant es a nivel de regla, ¿ah?, a nivel formal. De todas formas, lo podemos ubicar si quieres, enviarnos el pasaje donde Harnack dice algo así, y vemos si hay algún, sí, Ok. seguramente algún problema con la lectura. Sí, igual, le digo que igual Ambigüedad, no. pero hay que checarlo bien. Sí. Ok. Siempre hay que pensar en eso, ¿no? En Kant, este tipo de elementos son, ¿cómo les diré? Como elementos que están supuestos para todo lo demás. Entonces a veces el lenguaje nos traiciona y parece que decimos lo contrario, o parece que decimos algo que es circular, pero hay que tener Sí. cuidado. Bueno, pero le decía, no, o sea, no como en la experiencia, sino más bien como en el a priori, serían como simultánea, o sea, esto de reconocimiento y conciencia, o sigo confundida. ¿Qué es lo que se reconoce en el concepto? En la conformación del concepto se reconoce una unidad. Pero esa unidad está supuesta necesariamente de manera lógicamente anterior en la conciencia. Ok. Pero eso no quiere decir que la unidad de la conciencia sea dependiente del reconocimiento, ¿no? No, ok. No, al Ok. contrario, el reconocimiento es dependiente de la unidad. Sí. Es al revés. Sí. Ajá. Ok, bueno, ya me quedo. Osmar. Muchas gracias. Qué bueno. Sí, de nada, Renata. Osmar. Sí, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, por supuesto. Ok. Bueno, yo tenía esta duda de la percepción sintética, y es que, Ajá. bueno, ya cuando en el texto, o sea, ya cuando la presenta, Sí. dice Kant algo como así, ¿no? Bueno, dice que para tener la unidad, digamos, o sea, para relacionar como las, las representaciones, pues también hay que hacer como una distinción, ¿no?, de cada una, como para poder relacionarlas entre sí, ¿no? Básicamente, o sea, no podemos relacionar como X, Y, Z porque queremos un concepto en específico, o sea, ¿no? Entonces, aquí, justamente, me surgió una duda cuando estaba explicando la síntesis de reproducción en la imaginación, porque justamente dice que en cuanto a tal experiencia presupone necesariamente la reproductibilidad de los fenómenos. Entonces aquí ya no entendí
si es la síntesis de reproducción en la imaginación la que hace la distinción entre los distintos, las distintas representaciones, o es la percepción la que hace la distinción, ¿no? Y si son ambas, ¿por qué hacen una distinción entre, bueno, sí, o sea, esa es la duda, más que nada, ¿no? Para no andar ahí de por. Ah, estaba activado el audio, creí que lo había desactivado porque entró mi hijo a decirme no sé qué, mientras te estaba escuchando. Sí. En la reproducción de la imaginación, sí tenemos elementos que son comunes, que son necesarios para esta reconstrucción, para esta reproductibilidad, ¿no? Y sí, claramente dependen de los criterios que la imaginación está poniendo para poder armar la unidad, ¿no? En el caso del reconocimiento del concepto, en la percepción, creo yo que a lo mejor dice algo así como lo que estás planteando, porque es una regla a nivel formal, no está pensando en un contenido específico, ¿no? En relación a un tipo de unidad específica, ¿no? Sino a la unidad conceptual, ¿no? La unidad que se requiere para establecer qué está dentro de un concepto y qué está fuera, ¿no? Entonces, es un enlace sintético en un nivel distinto, aunque es el mismo proceso de síntesis, dice buen Kant, sí hay algunas diferencias, ¿no? Entonces sí, lo que procede como un enlace sintético en la imaginación está enraizado todavía algunos elementos empíricos, o toma en cuenta algunos elementos empíricos de distinción, pero lo que está a nivel del reconocimiento del concepto ya no. Muy bien. Gracias. De nada, Osmar. Pero en todo caso, también un concepto, pues es un enlace sintético, eso es lo que es interesante. ¿Cómo se conforma ese enlace? Es lo que podríamos decir difiere de los otros tipos de enlace, pero es un enlace sintético también. Es la conformación de una unidad, eso es lo que es importante, y que está implícita como requisito, como regla, la unidad de la conciencia, ¿no? A un nivel trascendental, ¿no? Bueno, chicos, pues ha sido un placer. ¿Por qué usted no es kantiano? Porque, a ver, eso lo voy a decir el próximo curso, el próximo semestre, voy a abrir justamente con eso, porque Kant no toma en cuenta para nada la historia, para nada, ¿no? Todo lo resuelve a nivel estrictamente lógico, es muy bonito, es iluminador, es devastador, ¿no? Para un trabajo naturalista, dices, ay, no te queda más que decir, wow, ¿no? Pero a un nivel ya de prácticas científicas, a un nivel de la historia, de las ciencias, no recupera nada, ¿no? Y entonces la razón seguirá y seguirá siendo siempre la misma, las categorías son y seguirán siendo siempre las mismas, y la conformación, en la forma en la que se conforma la unidad del objeto, de la naturaleza, de todo esto, del universo incluso, y seguirá siendo siempre la misma, y eso no es cierto, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia de la ciencia, sobre todo actualmente, que esa unidad está rota, y no para mal, sino por el contrario, ¿sí? Entonces creo yo que me encanta Kant, realmente, bueno, me gusta muchísimo dar a Kant porque metodológicamente lo tiene todo muy claro, muy claro. Entonces sabe muy bien, entiende muy bien, es el ejemplo de un filósofo que tiene muy claro el problema, y tiene tan claro el problema que puede dar la respuesta, y una respuesta maravillosa. Metodológicamente me encanta, pero ya en términos del contenido ya no, ¿no? Prefiero, sin duda, el historicismo de Hegel, el pragmatismo de los pragmatistas, el naturalismo de las ciencias cognitivas, en fin, todo lo que no es Kant. Por eso es que no soy kantiano. Sí, seguimos con Hegel, el próximo semestre seguimos con Hegel, no nos regresamos a Descartes y a todos ellos, no, seguimos con Hegel y los pragmatistas clásicos, Peirce, James y Dewey. Y el siguiente semestre terminamos con ciencias cognitivas, ¿no? Entonces vamos hacia adelante, si a ustedes les interesan los temas, pues se pueden
Sí, por supuesto, envíennos un correo para integrarlos, ¿no? Pues no hay cupo, no hay límite de cupo, así que perfectamente, si les interesa y tienen tiempo, no sacrifiquen materias obligatorias, pues si tienen tiempo y les queda el espacio, adelante, ¿no? Pueden continuar con este curso. He tenido muchos alumnos que han seguido los dos años, ¿no? Entonces, claro que sí. De nada, Renata. Entonces, por eso es que no soy kantiano. Metodológicamente me encanta, ¿no? Me encanta, pero ya la filosofía como tal, ¿no? ¿Sí? Entre el positivismo lógico y Kuhn, prefiero a Kuhn, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es una posición historicista, pragmatista, ¿no? En fin, bueno, ¿qué les estaba diciendo? ¿Sobre qué les estaba hablando antes? Ah, sí, les estaba diciendo, pues es el cierre del curso, terminamos hoy con la clase. Le doy gracias a Cintia, muchas gracias por todo tu apoyo, por los comentarios de los reportes y las buenas observaciones que les has hecho. También los alumnos han sido muy, muy amables con sus observaciones hacia ti, hacia tu trabajo. Pues gracias a todos, espero que les haya parecido interesante, les haya gustado el contenido de este curso. Seguimos adelante a lo mejor no nos despedimos, nos seguiremos viendo el próximo semestre algunos de ustedes. Les recordamos, ¿no? Lo de la evaluación. Si alguien tiene duda acerca de alguna pregunta temática, escríbanos, ¿no? En el tablón o en un correo, copia para todos, de cuál es el problema, qué es lo que no entendieron específicamente de la pregunta, y nosotros les pediremos, ¿no? que ofrezcan un intento de respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que cambiarían o qué es lo que responderían, ¿no? Y si vemos que no va bien, les diremos como por dónde podría ir, porque si no, entonces les vamos a responder la pregunta y eso no se vale, ¿no?